tenemos coincide el título con quién puede dar una opinión. Ya va a estar ampliando Ariel el título de Infobae. Cuando hablaba de la inflación, de la pobreza y de la situación macroeconómica que está viviendo el país, doctor, esta mañana coincidíamos con Alfonso Pratgay, con quienes van a compartir esta noche una exposición y también una cena, de la medición que se está esperando de la inflación del mes de noviembre. Él dijo va a bajar algo, puede estar en 2,9%, aproximadamente 3%, décimas más, décimas menos. ¿Cuál es su proyección? ¿Tiene algún...? Bueno, la verdad es que la inflación está arriba del 50%, eso es un problema. Fíjese, ninguno de nuestros vecinos está en esa situación y ninguno de nuestros vecinos tiene un sistema cambiario con unas brechas como el que tiene Argentina, ni ninguno tiene nuestro riesgo país. Es decir, todos los indicadores son consistentes, arrojan una situación de vulnerabilidad. Es cierto que hay una misión del gobierno argentino viajando a reunirse con los organismos multilaterales. Está claro que tenemos que llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Yo creo que el gobierno se ha demorado en eso y creo que le ha jugado en contra, porque si hubiéramos tenido un acuerdo probablemente hubiera habido menos desconfianza, menos temor que el que usted ve. Usted ve un temor grande, a pesar de que las circunstancias de este año fueron enormemente favorables. Mire usted los precios que hemos tenido para nuestras commodities, que han dado lugar a un gran crecimiento de la exportación, el desempeño de Brasil, que ha sido como una aspiradora para toda nuestra industria, los mismos dividendos del fondo que nos vieron, prácticamente hemos pagado sin que nos costara, porque lo recibimos por un lado y pagamos con lo que nos dieron. Entonces, aún en esas circunstancias favorables, usted ve una gran fragilidad. Entonces, ahí se tiene que preocupar, porque si cuando todo está bien, usted tiene problemas, lo que va a hacer si algo anda mal. Claro, pero una inflación nuevamente anual del 50-52%. Reprimida. ¿Por qué? Por el tema de las tarifas, por el tema del subsidio. Y por el tipo de por cambio. El déficit. Y el tipo de cambio. Usted ha venido rezagando el tipo de cambio. Con una inflación de 50 usted ha devaluado 20. Ojo, que eso cada vez que hemos hecho ese experimento hemos tenido problemas. ¿Usted cree que hay un ajuste solapado? A ver, porque entre la devaluación y el ajuste. La economía nuestra no necesita un ajuste en el sentido que lo que nosotros producimos es aproximadamente muy similar a lo que gastamos. Lo que usted tiene es un problema de un sector público sobreexpandido y un sector privado muy contraído por la presión impositiva, por las regulaciones. Hace 14 años que el empleo no crece. Ese es el problema que tiene Argentina. Usted necesita que crezca el empleo privado. Haga una encuesta en Tucumán. ¿Cuánta gente trabaja en el sector privado versus lo que trabaja en el sector público, lo que está en la informalidad, lo que está jubilado? Entonces, lo que sostiene al resto son los que trabajan y pagan impuestos. Esta mañana le preguntaba fuera de cámara a Alfonso Pratgay y si lo podía definir a Ricardo López Murphy. Dice, todo lo que diga lo siente y es sincero a la hora de exponer. Entonces le voy a poner a prueba la sinceridad, más allá de estar hoy en un espacio totalmente diferenciado de la posición que tiene el gobierno nacional. ¿Tiene optimismo de que se pueda acordar con el fondo? Y si es así, ¿qué significaría para los próximos 2 años? Digo, los próximos 2 años por el mandato de Alberto Fernández. A ver, yo creo que sería muy bueno que lo lográramos. Le haría bien al gobierno, le haría bien a la sociedad. O sea, yo creo que Argentina es muy importante que logre normalizar su situación y acceder a los fondos de inversión, por ejemplo, o los bancos de los países estatales que pueden financiar inversiones. Nosotros necesitamos financiar inversión. El empleo nace de la inversión. Entonces, si nosotros no lográramos acordar, nada de eso va a ocurrir. Si acordamos, bueno, ahí depende de que generemos confianza, que generemos previsibilidad.
Si usted quiere que le apunte un punto al gobierno, yo le voy a decir una cosa. Después del 12 de septiembre fueron un desastre. Se pelearon entre ellos, hicieron un caos y se hicieron daño a ellos y al país. Yo diría que aprendieron. Después del 14 de noviembre mantuvieron cierta disciplina. La artífice de las epístolas, como le digo yo, esta vez fue una epístola más moderada que la anterior. Sí, pero con doble mensaje. El probable, tema de la lapicera, porque no sé si le entrego la lapicera con o sin tinta. No, pero a ver, ella está tratando de que le saquen la mochila. Vamos a ser francos. Ella cree que ella no es lo que es. Ella fue lo que lo puso Alberto Fernández. ¿Se acuerda cuando lo nominó por Twitter en mayo del 19? Ella es la principal responsable de lo que pasa acá. Esa idea de querer escaparse escribiendo cartas, solo a ella se le ocurre. Nos vamos con la información de último momento. Ariel Gustavo Guerra, que están anunciando algunas consultoras mundiales. Una advertencia que ha lanzado Moody's dijo que Argentina tiene un alto riesgo de volver a caer en default y devaluar. Alto riesgo de default y devaluación es lo que observa Moody's según el diagnóstico que ha hecho de la República Argentina. ¿Quién es Moody's? Moody's es una calificadora de títulos que en general en los mercados de capitales a nivel mundial usted si saca un bono tiene que calificarlo. O sea, lo que hace la calificadora es estudiar su situación y le pone AAA, AA o C, digo para es como una forma de facilitar la información al resto de la gente que va a operar con usted. Obviamente ellos tienen una gran preocupación de que no alcancemos el acuerdo con los organismos multilaterales y tienen la preocupación de lo que yo le conté, de evaluar, hemos atrasado el tipo de cambio oficial mucho. Y eso, bueno, ellos dicen va a haber alguna corrección de eso. ¿Habrá o no? En parte ha habido, porque si usted se acuerda, antes de las elecciones ellos operaban en el mercado de los bonos, del contado con liqui, y usted se acuerda que teníamos una... Y ahora están todos igualados. Bueno, eso es porque se han retirado, gracias a Dios, de jorobar con eso, porque perdimos como 2.500 millones de dólares jugando con eso. Usted dice perdimos. Frente a estas situaciones que se están viviendo desde el punto de vista económico, financiero, sobre el tema sanitario, muchos hemos perdido familiares, amigos, se han perdido fuentes de trabajo, se ha perdido la calidad educativa y después me gustaría preguntarle, porque usted fue ministro de Educación, cómo ha recibido el informe de las Naciones Unidas sobre la educación, la cultura y la ciencia, cuando calificó a Argentina. Pero también muchos se aprovechan de las situaciones que viven los países emergentes como la República Argentina. Muchos perdieron con la pandemia, pero otros hicieron grandes negocios también con el tema de la pandemia, doctor. Y con el tema del manejo de los títulos, que algunos denominan la timba financiera. Con escenarios como la Argentina, muchos pierden como el país y otros ganan. No, obviamente que a ver, cuando usted tiene varios tipos de cambio, como tenemos nosotros, brecha de 100%, eso da lugar a todo tipo de bicicleta, eso es así, ¿no? Digamos, los demás países no hacen lo que nosotros hacemos. Cuando usted hace algo muy diferente que los otros, hay dos hipótesis principales. O que usted es un genio o que está haciendo un disparate. En general yo tiendo a pensar que está haciendo un disparate. Si se trata de mí, le digo que la No, pero digo que en general usted tiene que mirar lo que hacen los otros. Es decir, si usted mira en fútbol, en básquet, en cualquier deporte, en ajedrez, en cualquier cosa, uno mira, estudia lo que hacen los demás, no hace cosas raras. Entonces, cuando usted hace cosas raras, tiene que preocuparse. Dicho esto, yo no fui ministro de Educación, pero he estado muy vinculado al tema de educación. Es verdad que quizá la política más errada que siguió el gobierno nacional y los gobiernos provinciales que le hicieron caso fue suspender el dictado de clases. Eso dañó el capital humano de nuestra sociedad. La escuela es un gran organizador de la vida civil, no es simplemente instrucción, es un organizador, es un educador. La instrucción y la educación no es lo mismo. Una cosa es cultivar conocimiento, otra cosa es cultivar los sentimientos, la forma de interactuar. Yo creo que el error más grande de este gobierno
estuvo en materia educativa y estuvo en materia sanitaria. Usted lo dijo, Argentina, a ver, en el Hospital Militar Central de Argentina, con 6.000 voluntarios entre militares y civiles, Pfizer probó las vacunas. Nuestra gente fue conejillo de India. Por esa razón hubiéramos tenido disponible 14 millones de vacunas en la primera ronda. Si nosotros hubiéramos usado esa vacuna, hubiéramos evitado una innumerable cantidad de muertes. ¿Usted se acuerda cuando decía que nos pedían los glaciares, nos pedían las montañas? Después arreglamos, después firmamos y no nos pasó nada de eso. Fue una cuestión netamente geopolítica. Bueno, ahí viene la carta de Cecilia Nicolini, donde nosotros jugábamos a la carta de Moscú. Otro disparate que no tiene nombre. O sea, en la política exterior argentina hay que ser realista. ¿Y por qué no se arregló con Pfizer? Porque si tuviera la oportunidad de volver a conversar con el doctor Fernando Pollack, quien trabajó en ese punto, en ese tema, nunca más bajó en la participación en los programas del doctor Pollack. ¿Por qué cree usted que no se acordó allá con Pfizer? Bueno, una hipótesis es la que usted dijo, que hubo un proyecto geopolítico. Otra hipótesis quizás es una resistencia a tener relaciones con Estados Unidos, pero digamos, las dos mejores vacunas del mundo vienen de ahí, así que hay que ser realista en la vida. Mire, usted tiene una política exterior, pero ¿por qué? Una política exterior basada ¿usted cree que pudo haber en el interés realismo económico también o no? Bueno, puede haber habido, yo digo, todas estas cosas pueden haber jugado, pero yo más allá de las hipótesis más negativas, yo digo, hay una hipótesis central, que es la, ¿cómo le podría decir? La efectividad, la calidad. La voluntad en tener una relación no constructiva con los Estados Unidos. Yo creo que eso es una estupidez para los intereses de Argentina. Argentina necesita aprovechar al máximo su potencial. Y muchas veces el país, uno de los países más ricos del mundo, con China, usted tiene, es como con una comunidad económica europea, usted tiene que tratar de llevarse bien. Sí, Ángel. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buen día. Lo escuchaba atentamente y uno, no vamos ya para atrás, vamos los últimos 20 años. Incluso hasta si quiere lleguemos hasta el 89, con la crisis económica del último periodo de Alfonsín, el 2001, de que se vayan todos, y no solo no se fueron todos, sino que los que llegaron fueron peores que los que ya estaban, y aparecieron estos nuevos fenómenos gerentes que hacen negocio con la pobreza, que ya lo conocemos y salen a hablar de, y salen a hacer, sacan a la calle a la gente para darle 2 mangos y que hace con 10 ellos. Pero bueno, es otra historia. Y hablan otra vez del nuevo contrato social. ¿Hace cuánto que estamos hablando de un contrato social, del compromiso moral de los políticos? Porque parece que vamos a la misma escribanía y que el escribano que nos firma cada 10 años el mismo contrato social está flojo de papeles. ¿Cómo podemos hacer una sociedad creíble y un gobierno o una clase política que vele por los intereses de la gente? A ver, yo creo que hay un problema de sinceridad en la sociedad argentina importante, que es enfrentarnos a la realidad de los problemas. En general, buena parte de la política ha construido ficciones, o sea, fantasías. Parte vinculado al problema de corrupción, pero parte vinculado a ignorancia. Yo creo que ha llegado una época en la cual el país no tiene espacio para eso. Va a tener que terminar con las ficciones, va a tener que enfrentar los problemas, los va a tener que enfrentar de pleno. Yo, por ejemplo, problema central que yo veo en la Argentina es la creación de empleo. Te veo que le hice la referencia. Hace 14 años que el empleo formal no crece. Entonces necesitamos expandir el empleo formal. Sin empleo formal, que el que paga impuestos, el resto no tiene de qué vivir. Eso está estancado. Como usted tiene cada vez más gente, la presión sobre la gente que trabaja e invierte es cada vez mayor. Ese es el problema que tenemos que corregir. Argentina tiene que volver a expandir el sector privado, la inversión, el empleo, las exportaciones. Esa es la salida de Argentina, no más estatismo. Si usted me dice cuál es el verdadero contrato que tienen que hacer los argentinos, es darse cuenta que ese sector público sobredimensionado que tenemos es inviable. No lo podemos pagar.
La forma de salir de eso es desarrollar al sector privado. Inversión, exportaciones, empleo. Si logramos eso, los problemas del país van a ir encauzándose. ¿Qué expectativa hay del próximo Congreso? Porque muchos dicen, habrá un volumen más calificado de la discusión por la llegada de los economistas, el caso suyo, el caso de Esper, el caso de Milei, el caso de Martín Tetaz y otros que van a llegar de las provincias, y también muchos con variada cintura política. ¿Qué rol va a tener el Congreso en los próximos años, más allá del sistema presidencialista que tenemos? Bueno, yo hice la campaña bajo una consigna que fue por un Congreso fuerte. A mí me parece que si algo ha ocurrido en estos años ha sido prácticamente la destrucción de la idea de Alberdi de que el Congreso era el centro en la moneda, en el crédito y los impuestos. Los impuestos más grandes de este país lo cobra el Banco Central, nadie lo autorizó ni sabe por qué. El endeudamiento más grande de este país lo contrae el Banco Central y tampoco nadie controla eso. Y tenemos, yo diría, un problema extraordinario en materia de inflación. Eso creo que el Congreso va a ser una caja de resonancia por una razón. No solo son personas las que llegan, que tienen un conocimiento profesional que no había en el Congreso, eso es verdad, sino que tienen otra característica, son personas muy mediáticas. Entonces, esto de querer ocultar el debate no va a ser posible, o sea, ese debate asordinado donde nadie está enterado, ahora se van a armar unos líos fenomenales, o sea, por ejemplo, un tema que al gobierno le preocupa mucho, ¿cómo se va a discutir la carta de intención con el Fondo Monetario? Bueno, ahí lo que va a haber es que va a haber una explicación muy clara de lo que hay, de lo que quieren hacer. Y creo yo que eso va a ser bueno para la sociedad. A mí me parece que esa transparencia va a resolver el drama que usted plantea. ¿Cuál va a ser el primer proyecto? Yo estoy trabajando mucho en el problema de fomento de empleo. A mí me parece ¿Con reforma laboral o sin reforma laboral? Bueno, yo lo denomino fomento de empleo. Es cómo hacer que se emplee gente joven que hoy no consigue ¿Por qué empleo. le pregunto esto si va a ser con reforma laboral o no? Porque ayer el ministro Guzmán, frente a los referentes de la CGT, dijo el ajuste no le va a llegar a los trabajadores y la CGT es la base fundamental en donde se sostiene hoy el presidente Alberto Fernández. Si usted me dice vamos a tener que cambiar algunos institutos del derecho laboral en los nuevos contratos, yo creo que sí. Vamos a tener que hacerlo, porque por algo no crece el empleo. Yo cuando me dicen no vamos a hacer nada, digo, bueno, pero usted está contento como están las cosas. Yo al ministro Guzmán lo veo todo el día diciendo está todo muy bien. Él solo ve que las cosas están bien. Yo no las veo bien. Mire la nota de Moody, mire, todo observador de la economía argentina es muy crítico. Y él todos los días anda como Papá Noel prometiendo cosas. Los ministros, mire, había un viejo presidente del Uruguay, el abuelo de Jorge Valle, Pepe Valle, que decía, yo tengo que tener un ministro de Hacienda que sea malo. Los ministros de Hacienda no pueden ser simpáticos. Los ministros de Hacienda son los que dicen que no, son los que introducen las novedades duras. ¿Y usted cómo fue? No, yo creo, y es verdad históricamente, que ese discurso, que luego me costó el cargo, era un discurso que le decía a la sociedad la verdad del problema que enfrentábamos. Y de nuevo, como ahora, yo creía que había que actuar. No había que quedarse amilanado. Si usted no actúa, en aquel momento el problema que teníamos era un problema menor. Si usted dejaba que eso se expandiera, es como una gangrena. Lo que costaba arreglar el dedo gordo del pie, después le costó la pierna. ¿Usted fue víctima de la doble moral de los argentinos? No, yo creo que... Porque cuando está todo bien, permitimos todo. Ahora, cuando está todo mal, nos acordamos que la clase política es mala. Pero en la mala, no en la buena. Yo diría, ese discurso vale la pena escucharlo hoy de nuevo. Han pasado muchos años. Y todos los comentarios, yo tengo un canal de YouTube, Ricardo López Murphy, que le hago el propaganda Sí, para por que lo vean supuesto, y se sí. suscriban. Y Pero debe tener digo, muchos seguidores. Ahí está, pero ahí hay mucho de historia económica, yo he tratado de que sea un canal de educación.
Pero ahí hay una larguísima discusión sobre esa exposición que todavía sigue dando lugar a las referencias históricas. ¿Qué fue lo que se hizo en ese momento? Se le dijo al país la verdad de los problemas que teníamos y que había que enfrentarlos. Y en general al país le gusta rehuir del problema. ¿Ven lo que hemos tardado en llegar a una negociación con los organismos multilaterales y el Club de París? Hace 2 años que sabemos que tenemos que hacer esto. 2 años. 2 años corriendo la arruga. Y si pudieran correrla un poco más, la correrían. Es decir, no enfrentar el problema y macanear, porque esto que le dice a los trabajadores es un macanazo. Porque él no dice cómo va a crecer el empleo, de dónde va a salir el crecimiento del empleo si usted no introduce mecanismos que permitan emplear a la gente joven, a los que están en la informalidad, a los que están viviendo de planes, o piensa que la vida van a vivir de planes toda la vida. También para la oposición una gran responsabilidad y deben estar a la altura de las circunstancias, porque por lo menos uno que hace un seguimiento permanentemente de los distintos medios de un lado y del otro, está a la altura de la circunstancia hoy, están más preocupados en el 2023 que en el 2022 de las candidaturas, si volverá Macri, no volver Macri, hoy procesado. Yo sugiero, está mal que me haga uso de autorreferencia, el día de las elecciones, el primer discurso que viene de la coalición opositora es el mío. Si usted lo recuerda ese discurso, digo, este no es un tiempo de candidatura. El 2022 no es un tiempo de candidatura. Mi candidato es el programa. Nosotros necesitamos un programa, una narrativa y gobernanza de la oposición. Tenemos que ser creíbles. Pero hay algunos que ya están más pensando en el 2023 que salir de esta situación que estamos viviendo del 2021, de lo que nos queda, y el 2022. Bueno, yo trato de ser ejemplar, no quiere decir que todos los que están con nosotros son ejemplares. Le voy a arrancar otra sonrisa. Yo le arranqué una. ¿Usted es así permanentemente? Sí, totalmente. Le hago una pregunta que no se le espera. ¿Qué rol jugó Tarico con usted en la campaña? Ah, muy importante. Muy importante. Perdón. Muy importante sí, tuvo porque un rol. él decía una cosa que era cierta. Primero fue muy gracioso el episodio. Y con respeto. No lo esperaba cuando me ocurrió la primera vez, fue un shock. Es fácil ver mi cara. Pero además dijo una gran verdad. Dijo que a mí me tenían desaparecido de los medios, porque una de las formas de la competencia es que yo no aparecía en los programas de televisión. Y estábamos disputando la primaria. Y eso me ayudó enormemente. Además, yo de verdad tendría que reconocerle a Tarico que me dio la posibilidad de competir de una manera que no hubiera podido hacerlo si no es por ese mecanismo. No se olvide usted que el humor es muy potente y yo tengo una risa muy franca. Entonces... Y además popularizó algunas expresiones que yo tengo. Por ejemplo, en todos lados, todo el mundo me espera diciendo la victoria va a ser colosal. Ricardo. Un gusto. Ha sido un gusto verlo después de Igualmente. 2, un poco más, 3 años. Sí, yo creo que la última vez que estuve por acá fue el 2019. 2019. Ricardo, feliz estada. Un gustazo. Y a los que le armaron la agenda, muchas gracias y le pedimos disculpas que le tratamos de sacar todo el jugo. Gracias, Pero está Ricardo. bien, así tiene que ser. Imágenes de la ciudad y música. Vamos, Pablito.